Primero, Y atención, ratificar la Ecuador, la solidaridad que expresó por asambleísta vía de Gisela WhatsApp con Garzón el secretario, ha porque no solo expresado que estamos haciendo nuestro públicamente trabajo, sino su que además solidaridad había que con el precautelar la secretario general integridad de de la la oposición, Asamblea entiendo en Nacional, función de una acción de oposición Alejandro presentada, Muñoz, que de alguna forma quien podría ha retrasar el hecho tema. graves denuncias La notificación a el la fin de Asamblea había semana llegado alrededor de sobre las amenazas que ha recibido. 5:40 del viernes y entiendo que la Muñoz había notificación recibido tiene que presiones dar paso a la desde el Asamblea. gobierno para De acelerar allí la posesión de Mario Godoy viene como de un presidente del Consejo de la proceso, Judicatura. si cabe, Según cuestionado, pero al Muñoz, menos bajo estas el procedimiento que precisiones el Consejo de incluyeron Participación puede hacer, amenazas y en por ese parte de un contexto pues daremos asesor de la la posición y bancada que ojalá el oficialista, tiempo que lo asuma que ha el ahora generado presidente del una Consejo ola de la de Judicatura reacciones le sirva y al menos para subsanar las preocupación urgencias, que en es el lo que ámbito pedimos todos y político y pide el social país. del país. La posición Vamos se a ve ver. implicando a la jueza que posiblemente hoy en la tarde podría emitir un veredicto. Si es Sí, que es en contra, pues no se podría dar la hay posición. que estar pendientes de eso, pero como asamblea nos correspondía, una vez recibida la notificación de la elección o la designación, que se haga la convocatoria. Pero ahora, ¿qué procede luego, legisladores? Como decían mis compañeros, es que hay ese escenario, esa acción legal en El contra. curso de un proceso jurídico, que se apele de la otra parte y que haya una segunda instancia. Eso tomará más tiempo seguramente, y la preocupación hacia allá es, digamos, el espacio de la judicatura abandonado al día de hoy, cuando nos exigían tanto las reformas legales para la ampliación de penas, ya las tienen y no hay jueces ni nadie que aplique, entonces ¿para qué las hacemos? Pero si es que llega a ser acogido eso, desconozco cómo es el procedimiento, pero lo que ocurre siempre es que llega un espacio de apelación y hasta una segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa con el cargo mismo del presidente de la Judicatura, que está envuelto en este tipo de situaciones, presiones desde el oficialismo? Los consejeros, parte de los consejeros obviamente dijo, nos presionaron la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa alrededor de eso? ¿Por qué tantas situaciones alrededor? Aquí yo tomo un antecedente que es lo que ocurrió en la Comisión de Transparencia de la que formo parte. Cuando nosotros empezamos este periodo, hicimos una fiscalización alrededor de la designación del Contralor, y lo que nosotros podíamos fiscalizar es la motivación de una votación en función del reglamento o la ley de participación ciudadana del Consejo. En ese momento, por ejemplo, se habían vulnerado a nuestro criterio varios artículos del estatuto, del reglamento del concurso del Contralor, y a pesar de eso los consejeros votaron a favor, no todos, la mayoría. Ese era nuestro cuestionamiento. Y entiendo que hacia allá iban los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que me parecía un poco más ilegítimo particularmente? Lo hablo por mí. Es que haya una designación de una presidenta con voto dirimente. Me parece que esa era de las cosas que más le restaban legitimidad a un cargo que al día de hoy tiene no solo una tarea titánica, sino además que subsanar temas como evaluaciones, banco de elegibles y demás. Ahora, lo que tiene que ver con la nueva elección, conforme he revisado el estatuto o el reglamento del Consejo, las reconsideraciones son similares a la Asamblea. Es decir, puede reconsiderar incluso sin haber votado de origen, lo que no puede hacer es rectificar la votación. Y en ese contexto procedimental, que de alguna forma sería lo que podemos acompañar desde el control político, no se había vulnerado nada. De allí a que, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia elige esa terna? ¿Qué le motivó a incluir, entre otros, el abogado Godoy o el abogado Molina? Digamos, tendrá que responder la Corte Nacional. Pero en nuestro caso particular, insisto, más allá de cuestionar el tema de cómo se configuran las cosas o bajo qué presiones se hacen que unos consejeros entren por Zoom, otros no y demás, lo que corresponde acá es la posesión una vez que se ha notificado. Pero ahora dicen que han coincidido el gobierno y la Revolución Ciudadana de alguna forma en estar de acuerdo con que sea el presidente Mario Godoy. No, más bien lo que yo entiendo es que lo que buscaban es no tardarse más, porque el Consejo también tenía un plazo que cumplir, y de allí consejeros como Guarderas va a hacer cualquier cosa menos de la Revolución Ciudadana. De hecho, él planteaba que se pida una nueva terna, por ejemplo, y por eso entiendo la abstención de su votación. Nada que ver, el mismo secretario de la Asamblea ha dicho que de nuestro lado no ha habido ninguna presión, no la va a haber tampoco, y más bien estaremos cercanos a fiscalizar que se cumplan las cosas que el Consejo haga. Yo particularmente he sido muy insistente en temas de género, que el Consejo tiene una deuda gigante con las mujeres, ojalá que ahora, digamos, eso se agilite de alguna manera, y sobre todo que este corto periodo de tiempo sirva para tomar decisiones en lo urgente. Tanto la evaluación como la depuración de aquellos que están vinculados con casos como metástasis y demás tendrá que ser una de las prioridades, seguro. Pues hablé sobre el tema del juicio político de mañana, Terán. Se habla de que faltan tres votos de la Revolución Ciudadana. ¿Podrían salir del bloque de ustedes esos votos? No hemos tenido reunión de bancada aún para este tema. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo, y eso es fundamental para una toma de decisiones, y sobre todo que no haya una
vinculación directa con algún espacio político o algo por el estilo, cuestionamientos de esa índole. No hemos tenido, insisto, una reunión de la bancada, pero entiendo que se llevará el juicio adelante conforme la interpelación y el interpelante. No hay juicio que motive, no hay informe que motive el enjuiciamiento y pues habrá que escuchar a las partes. Pero de momento no puedo hablar por la bancada porque no nos hemos reunido por ese tema. En un contundente mensaje difundido a través de redes sociales, Garzón manifestó su respaldo a Muñoz y condenó cualquier intento de interferencia del Ejecutivo en los asuntos legislativos. Es inaceptable que se utilicen métodos de intimidación para influir en decisiones que deben ser tomadas de manera autónoma y transparente, afirmó la asambleísta. Su declaración ha sido bien recibida por diversos sectores que comparten la preocupación por la integridad del proceso democrático y la independencia de los poderes del Estado. Con el secretario, porque no solo que estaban haciendo su trabajo, sino que además había que precautelar la integridad de la posesión, entiendo, en función de una acción de protección presentada que de alguna forma podría retrasar el tema. La notificación a la Asamblea había llegado alrededor de las 5:40 del viernes y entiendo que la notificación tiene que dar paso a la convocatoria. De allí viene de un proceso, si cabe, cuestionado, pero al menos bajo el procedimiento que el Consejo de Participación puede hacer. Y en ese contexto, pues daremos la posición y que ojalá el tiempo que asuma el ahora presidente del Consejo de la Judicatura le sirva al menos para subsanar las urgencias, que es lo que pedimos todos y pide el país. La posición será siempre y cuando la jueza, que posiblemente hoy en la tarde podría emitir un veredicto. Sí. Si es que es en contra, pues no se podría dar la posición. Hay que estar pendientes de eso, pero como asamblea nos correspondía, una vez recibida la notificación de la elección o la designación, que se haga la convocatoria. Pero ahora, ¿qué procede luego, como decían mis compañeros, es que hay ese escenario, esa acción legal en El contra curso de un proceso jurídico, que se apele de la otra parte y que haya una segunda instancia. Eso tomará más tiempo seguramente y la preocupación hacia allá es, digamos, el espacio de la judicatura abandonado al día de hoy. Cuando nos exigían tanto las reformas legales para la ampliación de penas, ya las tienen y no hay jueces ni nadie que aplique, entonces ¿para qué las hacemos? Pero si es que llega a ser acogido eso, desconozco cómo es el procedimiento, pero lo que ocurre siempre es que llega un espacio de apelación y hasta una segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa con el cargo mismo del presidente de la Judicatura, que está envuelto en este tipo de situaciones, presiones desde el oficialismo? Los consejeros, parte de los consejeros obviamente dijo, nos presionaron la función de fiscalización. ¿Qué pasa alrededor de eso? ¿Por qué tantas situaciones alrededor? Aquí yo tomo un antecedente que es lo que ocurrió en la Comisión de Transparencia de la que formo parte. Cuando nosotros empezamos este periodo, hicimos una fiscalización alrededor de la designación del Contralor y lo que nosotros podíamos fiscalizar es la motivación de una votación en función del reglamento o la ley de participación ciudadana del Consejo. En ese momento, por ejemplo, se habían vulnerado a nuestro criterio varios artículos del estatuto, del reglamento del concurso del Contralor y a pesar de eso los consejeros votaron a favor, no todos, la mayoría. Ese era nuestro cuestionamiento y entiendo que hacia allá iban los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que me parecía un poco más legítimo particularmente, lo hablo por mí? Es que haya una designación de una presidenta con voto dividido. Me parece que esa era de las cosas que más le restaban legitimidad a un cargo que al día de hoy tiene no solo una tarea titánica, sino además que subsanar temas como evaluaciones, el banco de elegibles y demás. Ahora, lo que tiene que ver con la nueva elección, conforme he revisado el estatuto o el reglamento del Consejo, las reconsideraciones son similares a la Asamblea. Es decir, puede reconsiderar incluso sin haber votado de origen, lo que no puede hacer es rectificar la votación. Y en ese contexto procedimental, que de alguna forma sería lo que podemos acompañar desde el control político, no se había vulnerado nada. De allí a que, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia elige esa terna? ¿Qué le motivó a incluir, entre otros, el abogado Godoy o el abogado Molina? Digamos, tendrá que responder la Corte Nacional. Pero en nuestro caso particular, insisto, más allá de cuestionar el tema de cómo se configuran las cosas o bajo qué presiones se hacen que unos consejeros entren por Zoom, otros no y demás, lo que corresponde acá es la posesión una vez que se notifica. La denuncia de Muñoz y el apoyo de Garzón subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las supuestas presiones y amenazas. Este incidente pone en relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y plantea, además, ecuatorianos, serias preguntas sobre la salud de la democracia en el Ecuador. La ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y justicia en este caso, mientras
La Asamblea se prepara para abordar el tema en sus próximas sesiones. La situación sigue evolucionando y la atención pública se centra ahora en cómo responderán las autoridades a estas alarmantes acusaciones. Hasta tanto, ha dicho también en redes sociales el aludido Muñoz que si no se pronuncia el gobierno es porque algo hay de verdad. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.